¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy quiero hacer un video hablando un poco de lo que es trading básico, conceptos básicos, tipos de mercados, tipos de análisis y tipos de órdenes. Pienso que esas cositas son como que de las más básicas que uno puede aprender al inicio de su carrera como trader, digámoslo así. Bueno, quiero empezar por lo que son los tipos de mercados. ¿Qué tipos de mercados existen y cómo podemos hacer negocio con ellos? Bueno, existe el mercado de Forex, el cual es el mercado de las divisas como lo es el dólar americano, el euro, la libra esterlina, el dólar australiano, el dólar canadiense, el peso mexicano, el peso colombiano, todo lo que tenga que ver con monedas de países, eso es Forex. Realmente es el intercambio de una moneda a otra moneda. ¿Cuál sería un claro ejemplo? Bueno, por ejemplo, les podría mostrar lo que es la gráfica del el euro comparado al precio del dólar. Esto es Forex. Todo lo que tenga que ver con monedas, cualquier activo que tenga dos monedas, eso es Forex. Tenemos también lo que es el mercado de los índices. Los índices son prácticamente como las acciones, pero ¿cuál es la diferencia de las acciones? Que en los índices muestra el desarrollo de un conjunto de acciones, como ya sea de un específico sector. Por ejemplo, tenemos lo que es este activo que se llama Nasdaq. Nasdaq representa las 100 compañías más importantes de Estados Unidos en el sector de tecnología. Tenemos lo que es el SP 500, que ese no representa un sector en específico, pero representa el valor de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos. Todas esas empresas juntas en un solo activo. Y tenemos lo que es también el US 30, o mejor conocido como Dow Jones, que representa las 30 empresas industriales más importantes de Estados Unidos. Por lo general, estos tres índices van de la mano, se mueven prácticamente en la misma dirección. Es diferente, a veces no es el mismo precio, no es la misma gráfica exactamente, pero usualmente si uno está alcista, los demás también están alcistas en la tendencia principal, claro. Entonces tenemos también, por ejemplo, lo que es el mercado de las criptomonedas. Las criptomonedas no es otra cosa más que monedas digitales donde uno puede también invertir en ellas. La diferencia de este mercado es que las criptomonedas no es un mercado que esté regulado, de hecho es un mercado descentralizado, el cual significa que no está regulado por ningún gobierno. Un claro ejemplo de lo que serían las criptomonedas, pues sería como Bitcoin. Bitcoin, yo creo que la mayoría conoce o ha escuchado lo que es Bitcoin. Bitcoin me parece que fue la primera criptomoneda en salir. Entonces, eso es lo que es el mercado de las criptomonedas. Tenemos el mercado de lo que son las acciones, los stocks. Eso pues representa el valor de una compañía. A diferencia de los índices, como les comenté, los índices miden el desarrollo de un conjunto de empresas en un solo activo. Las acciones son el valor de una empresa por separado. Por ejemplo, tenemos lo que sería Tesla. Tesla pertenece a lo que es el sector tecnológico, el cual es el Nasdaq. Entonces, a diferencia de los índices, las acciones solo miden el valor por cada compañía por separado. Entonces, eso es lo que sería el mercado de las acciones. Y tenemos, por último, el mercado de commodities. Commodities es el mercado de, por ejemplo, materias primas, metales, minerales. Un ejemplo de materias primas, pues sería como la cocoa. La cocoa entra en lo que son los commodities, la cocoa, el azúcar, eso entra también en lo que es materias primas en el mercado de commodities.
Tenemos el mercado de los metales, que también entra en lo que son los commodities, metales como el oro, la plata, eso entra dentro de los commodities. Y tenemos lo que son también minerales, como la energía, todo eso. Vendría siendo, un claro ejemplo, vendría siendo el petróleo. Déjenme encontrar la gráfica del petróleo. Esta sería la gráfica del petróleo. Entonces, todo eso son commodities y esos son los mercados ideales para hacer trading en los Estados Unidos. No todas las criptomonedas están reguladas aquí en Estados Unidos, pero de ahí en más, estos mercados Forex, índices, stocks y commodities son los ideales para hacer trading en Estados Unidos. Hay otros mercados como el mercado de binarias, el mercado de índices sintéticos y los CFDs, pero la diferencia es que esos mercados no están regulados aquí en Estados Unidos. Eso se presta mucho a estafas, a manipulación del mercado, a la manipulación de los precios también. Y pues de hecho no son legales acá en Estados Unidos. Se puede hacer, hay maneras de hacer trading en esos mercados, pero como les comento, no está regulado aquí en Estados Unidos y eso se presta mucho a estafas y mucha manipulación. Incluso el mercado de Forex también tiende mucho a presentarse estafas dentro de este mercado, porque la mayoría de los brokers de Forex son brokers que no están regulados aquí en Estados Unidos. De hecho, no hay muchos brokers que operen Forex, que te brinden servicios de Forex aquí en los Estados Unidos. Sí hay algunos brokers, pero como les digo, la mayoría son de otros países que no están regulados. Y la diferencia de Forex es que aquí existe algo que se llama spread. El spread, la verdad es como la comisión que te cobra el broker por operar con ellos, pero la cosa es que el spread es manipulación, es mucha manipulación del mercado, a veces ponen un spread muy alto, el cual es una comisión. ¿Qué sería el spread? Les voy a dar un ejemplo rápido de lo que es el spread. Por ejemplo, vamos al euro dólar. Digamos que queremos comprar en el euro dólar. Entonces yo quiero comprar a 1.069. Entonces yo pongo mi orden a ese precio, pero el broker me va a poner la orden en 0.070, por ejemplo, un punto más arriba o un pip más arriba, lo cual tú abres una orden y automáticamente ya estás en pérdida. ¿Por qué? Porque esa es la comisión del broker. Pero suele haber mucha manipulación por ese aspecto, porque, por ejemplo, cuando salen noticias, cuando no es el mercado de Nueva York, el spread incrementa demasiado y eso afecta mucho en las operativas. Entonces, para mí, lo ideal es hacer trading en el mercado de índices, en lo que son los futuros. Los futuros también entran algunas criptomonedas y algunos mercados de commodities. Entonces, si usted quiere hacer trading en los Estados Unidos, yo le recomiendo hacerlo en futuros, lo que son los índices. Algo que a mí me gusta mucho del mercado de futuros, de los índices, es que son más fáciles de operar a comparación de Forex. Forex, yo he visto en lo personal, yo he visto que suele consolidar mucho, no se mueve tan rápido como lo son los índices. Hay mucho volumen en el mercado de Forex, pero yo en lo personal, en base a mi experiencia y lo que he visto, se me hace más fácil hacer trading con los índices. Forex es bueno, yo conozco mucha gente que es muy buena haciendo Forex, con el oro, con el euro. Yo empecé haciendo trading con Forex, pero siempre me incliné más por los índices. Entonces, bueno, esa es mi recomendación personal, que si quieren empezar a hacer trading, lo hagan con índices. Más que nada por las regulaciones, porque este es el mercado americano, este está regulado, los brokers son de confianza y no existe tanta manipulación como, de hecho, no existe manipulación. Los brokers no pueden modificar las gráficas, los brokers no pueden aplicar lo que es el spread, como ya les comentaba, la comisión esa
que tienen los brokers en Forex. Entonces, si se quieren evitar problemas de ese tipo, como estafas, como altas comisiones y spread, el mercado de futuros de índices es el ideal. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de lo que serían los tipos de análisis, cómo es que uno puede analizar el mercado y sacar provecho en base a un análisis. Hay dos tipos de análisis. Existe lo que es el análisis técnico y el análisis fundamental. El análisis técnico no es nada más que lectura de las gráficas, ver las gráficas, ver las velas, cómo reconocer la tendencia, cómo es que se está moviendo, para dónde es que posiblemente se dirige. Nada es garantizado en el trading, nada es seguro, pero si usted puede hacer un buen análisis técnico y usted se basa en estadísticas de cómo es que están los movimientos, cuántas veces es que estos movimientos se repiten, cuándo es que uno puede sacar provecho de ciertos movimientos y cosas así. Todo eso es análisis técnico. Ya nos vamos a entrar un poco más a lo que es el análisis técnico. De hecho, yo ese es el tipo de análisis que utilizo para operar el mercado de futuros. Realmente no me baso mucho en el análisis fundamental. ¿Qué sería el análisis fundamental? El análisis fundamental es más que nada basarse en las noticias que pasan en el país y en el mundo. Por ejemplo, lo que es como datos de inflación, de desempleo, el precio del petróleo, las casas, cuántas casas hay a la venta, cuántas casas se han vendido, el Producto Interno Bruto, si hay guerras en el mundo, si alguien tiene un conflicto, si un presidente dijo algo que pueda afectar la economía. Todo ese tipo de cosas son análisis fundamentales. Hay mucha gente que se basa en análisis fundamentales para operar los mercados. Yo en lo personal, como les comento, yo no me baso en análisis fundamental para mi operativa. Más que nada porque usualmente dentro de mi horario de operativa, que es de las 9:30 de la mañana a 11 de la mañana, no suelen haber tanto noticias de alto impacto. Usualmente las noticias que mueven muchos puntos en el mercado, cuando entra mucho volumen, suelen darse a las 8:30 de la mañana y a las 2 de la tarde, que es cuando la Reserva Federal anuncia tasas de interés o cosas así. Entonces, yo por mi parte no me enfoco en lo que es el análisis fundamental, yo me baso más que nada en lo que es el análisis técnico, leer las gráficas, identificar la tendencia e identificar ciertas zonas de interés a donde el precio podría llegar. Como les digo, nada es garantizado. Aquí en el trading todo es probabilidades, pero uno se basa en una estadística y en una metodología para poder ejecutar el análisis técnico. Bueno, ahora vamos a lo que es conceptos básicos, lo que serían conceptos básicos de trading, como por ejemplo, cómo identificar una tendencia, qué son las velas, qué son higher highs, higher lows, lower highs, soportes y resistencias, order blocks, breakout structure y el tipo de lenguaje que usualmente se utiliza como trader para poder operar en base a un análisis técnico. Ahora lo que yo les voy a mostrar es cómo identificar una tendencia. Eh, por ejemplo, vamos a identificar una tendencia bajista. ¿Cómo podemos identificar una tendencia bajista? Primero se los voy a mostrar con dibujos y después vamos a ir a un ejemplo en las gráficas. Para mí hay tres tipos de tendencias. Lo que sería tendencia bajista, cuando el precio viene haciendo esos movimientos, que sube, baja, rompe su último nivel más bajo, luego sube, luego vuelve a bajar y el precio cada vez se encuentra en niveles más bajos. Eso es una tendencia bajista. Una tendencia alcista es lo opuesto, cuando el precio sube, alcanza cierto nivel, retrocede un poco y luego vuelve a subir, pero supera su
su último precio más alto y así sucesivamente. Baja, vuelve a superar su último precio más alto, retrocede un poco, vuelve a subir y eso es lo que sería una tendencia alcista. También existe este tipo de tendencia que se llama consolidación, cuando el precio no supera ningún precio alto o ningún bajo, o ningún precio bajo, el precio se queda rebotando como, digamos, como en un rango, como entre dos líneas, como entre este precio máximo y este precio mínimo, y el precio se queda así por mucho tiempo. Estos escenarios, la verdad, no son de calidad, no son de altas probabilidades. ¿Por qué? Porque a veces podemos pensar que el precio puede subir de este punto o puede caer de este punto, pero la verdad es que cuando el precio se encuentra en este tipo de tendencias, en consolidación o en rangos, es que el precio en cualquier momento puede cambiar de dirección. En cualquier momento el precio se puede volver alcista o bajista y eso uno no lo puede saber cuándo va a pasar. Entonces, yo conozco mucha gente que es buena también haciendo trade en este tipo de mercados, pero como les digo, ustedes ven que aquí el precio rebota mucho y cae, entonces uno a veces puede pensar de que es buena idea vender aquí, ¿verdad? Entonces uno pone su venta acá en este punto de arriba y resulta que el mercado pum, rompe ese rango y después se vuelve alcista. También puede pasar lo mismo, el precio puede caer de acá, puede respetar tu entrada, tu venta y puede darse un trade, pero también existe la posibilidad de que tú estás comprando y el precio sale de ese rango y terminas perdiendo. Entonces, esa es la desventaja de hacer trading en rangos, que el precio en cualquier momento puede salir de ese rango e irse en tu contra. Em, lo ideal es operar cuando estamos en una tendencia clara, ya sea alcista o bajista, porque aquí tenemos muchas posibilidades de que, si en una tendencia alcista, de que si compramos hay más probabilidades de que nuestro trade se dé, o en una tendencia bajista hay más probabilidades de que si vendemos nuestras entradas, nuestros trades se nos puedan dar de manera am, más precisa. Ya les mostré con dibujos lo que es una tendencia alcista, entonces ahora vamos a las velas, a la gráfica, para yo mostrarles lo que es una tendencia alcista y bajista. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es la gráfica del Nasdaq. Yo en lo personal hago trading en Nasdaq, en los índices, lo que es Nasdaq y US 30. Me gustan mucho esos dos índices para operar. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a mostrar, tenemos una tendencia bajista. ¿Bajista por qué? Porque el precio baja, retrocede un poco, luego vuelve a caer, rompiendo este precio, que fue el precio más bajo durante este cierto rango de tiempo. El precio cae, sube, después cae más abajo de lo que cayó la última vez, luego vuelve a subir, luego baja, supera, elimina su último precio más bajo y así. Después, aquí también tenemos lo que es un cambio de tendencia, cuando el precio empieza a subir y después supera su último punto más alto. Es una tendencia alcista, cuando el precio me va superando su último precio más alto, retrocede un poco y vuelve a superar su último precio más alto. Entonces, eso es lo que es una tendencia bajista y alcista. Vamos a ver si encontramos por aquí un rango. Miren, aquí hay uno. Eso es lo que les decía, cuando el precio está consolidando mucho, que el precio no sube, no baja, que se queda como prácticamente como encerrado en ciertos niveles. Entonces, aquí tenemos lo que es un rango, en cómo el precio rebota de este punto más alto a este punto más bajo, luego hace lo mismo, así muchas veces. Algo que pasa mucho en los rangos es que el precio a veces rompe su último punto más bajo y después termina reincorporándose al rango. Y aquí pasa lo mismo, el precio aparentemente quiso romper para irse a la alza, pero no, resulta que el precio cae. Por eso les comentaba que operar en rangos a veces es un poco más complicado porque uno no sabe cuándo el precio va a salir de ese rango. Y por ejemplo, vean aquí.
Aquí todo pinta para ser una buena zona de venta. Aquí digamos que yo quise entrar en venta y pum, el precio me sacó y después terminó yéndose a mi favor. Eso pasa mucho en los rangos. Yo no soy muy fan de operar rangos, pero la verdad sí les he podido sacar provecho. Pero la verdad lo ideal es hacer trading en tendencias claras, ya sea alcista o bajista. Les comenté también que les iba a hablar de lo que son algunos conceptos básicos, como lo que son higher highs, higher lows, lower lows y lower highs. Entonces, por ejemplo, vamos con esta tendencia bajista. ¿Qué son los lower lows y los lower highs? Los lower highs, perdón, los lower lows es cuando el precio hace un alto y después en español significa bajo más bajo, porque este es su último precio más bajo. Entonces, un lower low sería cuando el precio rompe ese último precio más bajo. Entonces, ¿cómo yo puedo saber eso? Vamos a poner una línea para acá. Ese fue su último precio más bajo y las velas llegan a este punto y rompen este precio mínimo, creando un lower low. ¿Cómo yo puedo identificar eso? Sencillo. Digamos que este es un piso estructural. Ya les voy a explicar lo que son pisos, resistencias, soportes y techos. Al final es lo mismo, solo son diferentes nombres para cada uno. Entonces aquí el precio viene haciendo lower lows, lo cual me indica um, que es una tendencia bajista, ¿cierto? Que son los lower highs cuando el precio más alto de la tendencia bajista. Pero ¿por qué se llama lower high? Porque es un bajo más alto, su precio más alto, pero en la tendencia bajista sería como que un precio más bajo cada vez, un precio más bajo cada vez, pero son como los picos, como las partes más altas dentro de una tendencia alcista. Es un alto más bajo. ¿Por qué un alto más bajo? Porque cada vez este alto, estos puntos altos son más bajos, cada vez que el precio va cayendo. Entonces, los pueden llamar de cualquier manera, lower lows, bajos más bajos, o lower highs, altos más altos. Lo mismo es para las tendencias alcistas. En las tendencias alcistas tenemos lo que son higher highs, que significa altos más altos, como ya lo hemos explicado, cuando el precio llega a un nivel alto, luego el precio retrocede un poco y supera su último nivel más alto. Esos son higher highs. Cuando el precio hace un alto, retrocede un poco y supera su último nivel más alto. Higher lows, a lo contrario de esto, que lower highs son sus puntos más altos dentro de la tendencia bajista. Lower highs son sus puntos más bajos dentro de la tendencia bajista. ¿Qué son lower highs? Lower highs sería esto, su último mínimo dentro de la tendencia bajista, pero como se dan cuenta, sus mínimos son cada vez más grandes, más altos, perdón. Entonces, eso es lo que sería un lower high, su precio mínimo más alto dentro de la tendencia bajista. Vamos a marcarlo con algunos círculos para que sea un poquito más fácil de explicar. Vamos a poner círculos verdes en lo que son sus lower highs, sus higher lows, perdón. Este sería su higher low, su nuevo higher low, higher low, higher low y higher low. Acá de este lado tenemos lo que serían lower highs, que son sus precios más bajos, su último precio más bajo. Este es su lower high, un nuevo lower low, perdón. Aquí tenemos un nuevo lower low, un bajo más bajo nuevo y otro bajo más bajo al final. Entonces, esto es lo que sería, vamos a ponerlo con un texto, vamos a ponerle lower low. Esos son lower lows, otro lower low, lower low, lower low y lower low, o también conocido como bajo más bajo. Yo la verdad me acostumbré a ver la mayoría de los conceptos en inglés, por eso es que los estoy compartiendo en inglés, pero realmente la traducción es bajo más bajo. Vamos a identificar también los lower highs, como ya habíamos dicho.
los precios máximos dentro de la tendencia bajista, porque son precios máximos cada vez más bajos. Vamos a ponerlo de color amarillo. Aquí tenemos un higher low. ¿Por qué? Porque el precio viene haciendo máximos cada vez más bajos. Su punto más alto dentro de la tendencia bajista sería su lower high. Tenemos otro lower high y acá tenemos otro lower high. Vamos a ponerlo también en contexto. Vamos a poner lower high. Vamos a mover un poquito para acá para que esté más visible. Y vamos a ponerlo en cada lower high que tenemos. Ok, entonces lower low, su precio mínimo cada vez más bajo. Lower high, su precio más alto, cada vez más bajo. Y lo mismo para una tendencia alcista, pero en este caso se llama higher low. Perdón, ese sería el higher low. Vamos a poner acá higher low, que significa alto más bajo. Ups. Vamos a borrar esto. Ay, disculpen la falta de, de control. Higher low. Aquí tenemos otro higher low y higher low. También vamos a identificar lo que son higher highs o altos más altos, lo que sería estos puntos de acá. Cuando el precio me hace un nuevo máximo. Acá tenemos otro lower, un higher low, otro higher low. Y así sucesivamente, siempre y cuando sea una tendencia alcista. A continuación también les voy a hablar cuando se hacen rompimientos de tendencia, cuando el precio cambia de tendencia. Déjenme terminar esto. Es higher high. Higher high o alto más alto. Vamos a poner por acá. Y vamos a poner acá. Perfecto. Entonces, esto es lo que sería una tendencia bajista, una tendencia alcista. Entonces, ¿cómo sé yo cuando el precio me va a cambiar de tendencia? ¿Cómo sé yo cuando el precio ya no es, vamos a hacerlo con este ejemplo, ¿cómo sé yo cuando el precio ya no está haciendo altos más altos? ¿Y cómo yo puedo identificar cuando me está haciendo bajos más bajos o un cambio de tendencia? Bueno, vamos a poner foto de esto y vamos a borrar todo esto. Bueno, tenemos su precio más alto, quedamos que se llama Higher High. Este sería su precio, su último precio más alto, High o su alto más alto. Entonces, cuando el precio en una temporalidad al menos de una hora, cuando el precio me crea un nuevo mínimo, ¿a qué me refiero con un nuevo mínimo? Cuando el precio deja de crear altos más altos, higher highs, para empezarme a crear bajos más bajos, lo cual estábamos llamando lower lows. Cuando el precio me hace ese tipo de movimientos, entonces ya yo sé que hay muchas probabilidades de que el precio se vuelva bajista. Aquí tenemos una tendencia alcista, entonces aquí tenemos su higher low, pero el precio decide caer fuerte y superar este nivel. Superar este nivel es su alto más bajo, creando un lower low, un bajo más bajo. Después de ese movimiento que se llama un quiebre de estructura, empezamos a ver bajos más bajos, ¿cierto? Bueno, chicos, ya hablamos de lo que son los tipos de mercados, lo que son cada tipo de mercado, los tipos de análisis. Hablamos de cómo identificar una tendencia, lo que son higher highs, higher lows y lower highs. Ahora vamos a hablar algo de conceptos básicos en lo que es el análisis técnico. Vamos primero a explicar lo que son las velas. Las velas son estos cuadritos que vemos aquí, estos cuadritos blancos y negros con estos palitos. Las velas, las gráficas en velas es la manera más popular de uno analizar la gráfica. Se puede ver con velas, se llaman velas japonesas, se pueden ver así, se pueden ver con líneas, se pueden ver con
barras, se puede ver de diferentes maneras, columnas, pero la manera más popular y más fácil, de hecho, de visualizar las gráficas es con velas japonesas, que son estas que vemos aquí. La mayoría de las plataformas por default vienen las velas verdes y rojas, verdes para las velas que son alcistas, las que interpretan un movimiento hacia el alza, y rojas para las velas que son bajistas, las velas que se están moviendo hacia la baja. Entonces, vamos a explicar lo que es una vela y las partes de la vela. Por ejemplo, en este caso, las velas blancas son las velas alcistas y las velas negras son las velas bajistas. ¿Qué tenemos en las velas? En las velas tenemos lo que es su precio de apertura, donde el precio abre. Tenemos lo que es el precio donde cierra, precio de cierre. Si se pueden dar cuenta, este nivel está alineado con un precio. Por ejemplo, aquí vemos que donde termina esta vela alcista nos indica un precio, ¿cierto? Es donde el precio cerró esa vela. Entonces, acá abajo es donde el precio abrió dentro de ese marco de tiempo. ¿Qué nos representa cada vela? Antes de ir más para adelante, cada vela nos representa un marco de tiempo. Por ejemplo, en este caso, cada vela nos representa una hora. ¿Cómo se movió el precio dentro de una hora? Aquí en este caso es de las 9 de la mañana. ¿Cómo el precio se movió de las 9 de la mañana a las 10 de la mañana? Entonces, el precio a las 9 de la mañana abrió en los 17,727, cerró en los 17,785, que son estos palitos que vemos aquí. Estos palitos los conocen mejor como mechas, las mechas de las velas. Se llaman velas porque literalmente parecen velas. Si se pueden fijar, ese es el cuerpo de la vela, esa es la mecha. Entonces, es por eso que tiene ese nombre, mecha y cuerpo de la vela. La mecha, ¿qué representa? Como les digo, esta línea acá, el nivel de abajo de una vela alcista es donde abrió, el nivel de arriba es donde cerró. Pero ¿qué representa este palito, la mecha? Este palito representa dónde el precio dentro de ese marco de tiempo durante esta hora, dónde el precio llegó. No cerró aquí, sino cerró acá, pero el precio estuvo por estos niveles de los 17,669, pero no cerró aquí, sino que cerró acá arriba. De igual manera, esta mecha que vemos acá arriba fue donde el precio llegó, fue el precio máximo donde la vela llegó dentro de este rango de tiempo. Las velas las podemos ver en semanales, podemos hacer que cada vela represente una semana, podemos hacer que cada vela represente un día. Como ven aquí, este es el día donde abrió, el precio donde abrió esta vela, el precio donde cerró, el precio máximo donde llegó esta vela durante este día y el precio mínimo donde llegó esta vela. Entonces lo podemos ver en 4 horas, lo podemos ver en una hora, lo podemos ver en minutos, de hecho. Esto es donde a las 2:55 abrió, a las 3 de la tarde cerró, donde fue su precio mínimo durante esa hora y donde fue su precio máximo durante, perdón, esos 5 minutos. Vamos con la de una hora, que es donde estamos haciendo el ejemplo. De igual para las velas bajistas tienen sus mechas. El precio máximo, en este caso es al revés, este fue su precio mínimo, este fue su precio máximo. Es el precio máximo donde llegó. Esta es la mecha. Mecha, precio máximo, máximo, perdón, donde llegó la vela. Tenemos ahí su precio máximo. No cerró aquí, sino cerró acá abajo. Aquí tenemos su precio de apertura. Vamos a copiar esto acá. Este precio, este nivel fue donde la vela bajista abrió. Cerró la vela alcista. Por consiguiente, la vela
bajista abrió en ese nivel donde la vela alcista pasada cerró. Y aquí cerró la vela bajista. Ese sería el precio de cierre. Este de acá. Y tenemos la mecha que nos representa su precio mínimo donde llegó durante ese periodo de tiempo que viene siendo 1 hora. Entonces, como les comento, esto no es donde cerró el precio durante esa hora, sino aquí en este precio, en este nivel de abajo, aquí abrió, igual para la vela alcista, aquí cerró, aquí abrió, aquí fue su precio mínimo donde llegó y aquí su precio máximo donde la vela se movió. Ahora vamos a lo que es con otros conceptos básicos como lo que son soporte, resistencias y order blocks. Bueno, vamos con lo que son otros conceptos básicos de lo que es el análisis técnico. Vamos con lo que serían techos y pisos o soportes y resistencias. La verdad que piso es lo mismo que soporte. Cuando ustedes escuchen o vean que alguien habla de pisos o soportes, es lo mismo. Ahora vamos con un ejemplo en las gráficas, pero antes quiero aclarar esto un poco. Y techo sería lo mismo que una resistencia. Cuando ustedes escuchen un techo o una resistencia, va a ser lo mismo. Piso, soporte, techo, resistencia. Estas dos no es lo mismo. No es lo mismo un techo y un piso, o no es lo mismo un soporte o una resistencia. Son niveles diferentes. Pero estos dos, techo igual a resistencia, piso igual a soporte. No se me vayan a confundir pensando que un soporte es lo mismo que una resistencia. Ya vamos para allá. ¿Qué es una resistencia o un soporte? Vamos primero con lo que sería un soporte estructural o piso. Por ejemplo, hablamos de lo que son higher highs, lower lows, que es cuando el precio hace un mínimo cada vez más bajo o un máximo cada vez más alto. Entonces, ¿cómo yo identifico los niveles de soportes y resistencias? Prácticamente son los altos más altos o bajos más altos. Entonces, en este caso, tenemos aquí este alto más alto o esto dentro de lo que es la tendencia bajista. Esto sería un alto más bajo porque dentro de este rango, de aquí para acá, estamos en una tendencia bajista. Entonces, su último nivel más alto es la resistencia. Vamos a ponerlo de color rojo. Vamos a buscar acá el color rojo. Perfecto. ¿Qué son los soportes? Los soportes son su último nivel más bajo. Hablamos de los lower lows o lower highs. Entonces, esto entraría en lo que es un lower high. Vamos acá. ¿Cómo lo identificamos en las gráficas? Sencillo. Ya les voy a explicar. Déjenme poner esto de color azul. Listo. Voy a quitar este rectángulo. Bueno, ¿cómo identificamos cuál de todas estas velas es mi soporte o mi techo o mi piso estructural? O al revés, ¿cuál sería mi resistencia o mi techo estructural? Sencillo. Ustedes ven esta vela. Vamos a hacerle zoom in un poquito. Ustedes ven esta vela alcista. ¿Qué sigue después de esta vela alcista? 3 velas bajistas. Entonces hablamos de lo que son lower lows, ¿cierto? Aquí el precio me está haciendo un lower low. ¿Por qué? Porque este fue su último precio más bajo, pero el precio lo rompió. Entonces nos queda este lower low. Por lo tanto, esta última vela alcista, antes de la creación de un lower low, me representa lo que es mi resistencia o mi techo estructural. Siempre va a ser la vela contraria, la última vela contraria, antes de la creación de un lower low o un higher high. Entonces, recuerden, este es mi nivel más alto, mi higher high. Está acá también. Y esa fue mi última vela alcista, mi higher high, pero el precio cae y rompe mi último bajo. Entonces, siempre es la vela contraria antes de el quiebre de un lower low o un higher high. Entonces, vamos a identificar lo que es un nivel de resistencia. Un nivel de resistencia es prácticamente lo mismo, pero en este caso utilizamos las velas bajistas.
¿Por qué? Porque bueno, aquí en el rompimiento vamos a ponerla acá. Vamos a enfocarnos solo en esta parte de las gráficas. Aquí tenemos esta vela bajista. Está acá. No se ve muy claro acá, entonces voy a buscar una que sea un poquito más claro, ¿cierto? Vamos a hacerlo aquí. Aquí se ve mejor. Bueno, mi última vela contraria antes de la creación de un higher high, ¿cierto? Entonces, la vela contraria al rompimiento de su último máximo sería esta vela bajista. Como en este caso, como en el ejemplo pasado, tenemos una vela alcista antes de la creación de un lower low o un bajo más bajo. Acá sería la última vela bajista antes de la creación de un higher high, ¿cierto? Entonces, este fue el rompimiento. Incluso podemos tomarlo desde acá, pero quiero usar este como ejemplo, este nivel. Entonces, quedamos que es la vela contraria antes de la creación de un higher high, ¿cierto? Estos niveles de resistencia o soporte yo los identifico en una hora. ¿Por qué? Porque en una hora las confirmaciones son más fuertes, son más sólidas. Podemos tener como más certeza de poder tomar decisiones dentro de este marco de tiempo. Entonces, bueno, eso es lo que son soportes y resistencias. También son conocidos como order blocks. Order blocks es exactamente lo mismo. Este es un order block alcista. Esta vela contraria es un order block alcista. ¿Por qué? Porque es la última vela contraria antes de la creación de un higher high. ¿Y qué pasa dentro de esos niveles? ¿Para qué me sirven a mí esos niveles? Esos niveles son claves para nuestra operativa. En base a mi estrategia y en la manera en la que yo opero, yo me baso en estos marcos de tiempo de una hora para identificar lo que son soportes y resistencias. Entonces, ¿qué hago yo en un soporte? Sencillo, comprar. ¿Por qué? Porque ven cómo este precio, ven cómo esta vela me creó un alto más alto. Entonces ven acá cómo el precio regresó, tocó este nivel y se disparó al alza. Entonces podemos ver lo mismo en lo que es la tendencia bajista. Aquí, bueno, no está muy claro el ejemplo, pero vamos a buscar otro. Aquí, digamos que el precio quiso llegar aquí a este nivel. Vamos a poner una línea así. Digamos que el precio llegó a este nivel, pum, lo tocó y cayó. Entonces, eso, los soportes y resistencias son prácticamente lo mismo. Yo en mi operativa y personalmente, yo decidí llamar soportes y resistencias o pisos y techos en la temporalidad de una hora. Order blocks, como les repetí ya, es lo mismo que un soporte y resistencia, pero yo llamo order blocks en la temporalidad de 15 minutos. Eso ya lo voy a explicar un poco más adelante. Ahora yo quiero que quede claro lo que son soportes, resistencias, order blocks y también vamos a ver lo que son break of structure, que al final también es lo mismo, pero yo los identifico en diferentes temporalidades. ¿Ok? Entonces, para mí, en base a mi estrategia, en base a cómo yo veo el mercado, vamos a estar acá, vamos a reciclar. Soporte de resistencia es en una hora, en el marco de tiempo de una hora. Y lo mismo para las resistencias o los techos son dentro de una hora. Los order blocks son exactamente lo mismo, solo que yo en base a mi estrategia, yo lo adapté así. Order blocks, yo identifico order blocks en las temporalidades de 15 minutos. ¿Por qué? Porque en una hora las velas son muy grandes, son muchos puntos, el cual pues no podemos tomar una operativa con tantos puntos, con tanto margen de pérdida o ganancia. Entonces yo opero en la temporalidad de 5 minutos, que es más cómodo, son menos puntos y son más rápidos los trades. Entonces, en la temporalidad de 15 minutos es que yo identifico order blocks, zonas donde el precio puede llegar y reaccionar. Ahora está cerrado el mercado, no está abierto, pero hay probabilidades de que el precio llegue a esta zona, haga una confirmación y pueda reaccionar al alza. O puede haber otro escenario en el que llega a esta zona
Llega a esta zona, me crea un bajo más bajo, un lower low y reacciona hacia la baja. Esos son niveles claves donde uno puede posicionarse, comprar en un soporte, como les digo, soporte es la parte baja de la estructura y resistencia es la parte alta de la estructura. Siempre va a ser lo ideal comprar en un soporte o vender en una resistencia. Entonces, ¿por qué les digo esto? Yo se los digo en base a estadísticas, en base a las veces que yo he visto que el precio hace ese tipo de movimientos. Cuando el precio llega a resistencias, lo más seguro es que el precio caiga y llegue a este nivel, el precio me dé una confirmación y caiga y yo poder posicionarme en la venta. O lo mismo para un nivel de soporte. Entonces, yo en esas temporalidades es que reconozco esos niveles. Recuerden, en una hora para mí son los soportes resistencias, en 15 minutos son order blocks. Igual son niveles donde puede reaccionar el precio. Y me falta lo que son cambios de estructura o break of structure. Vamos a ponerlo acá. Yo lo llamo BOS, que al final significa break of structure, que en español significa rompimiento de estructura. Rompimiento de estructura. ¿A qué me refiero con rompimiento de estructura? Como ya les había comentado, la vela que me crea un alto más alto o un bajo más bajo. En este caso, ¿cuál sería mi rompimiento de estructura? Sencillo, esta vela de acá sería mi rompimiento de estructura. Le llaman también vela envolvente, que es la vela que hace el rompimiento de su último nivel más bajo, o en este caso la vela contraria, la última vela contraria, antes de un rompimiento. Eso es lo que es un break of structure. Puede parecer similar a lo que son soportes o resistencias, pero como les digo, yo adapté esto a mi estrategia y yo llamo eso break of structure en la temporalidad de 5 minutos. ¿Qué es lo que yo busco? Busco ese movimiento dentro de zonas de interés, como lo son soportes o resistencias. Como se dan cuenta, aquí las velas en 5 minutos son más pequeñas, no son tan grandes y hay más velas, como pueden ver. Entonces, ¿qué es lo que yo llamo break of structure? Como les digo, son lo mismo que order blocks o soportes y resistencias, solo que yo lo adapté a mi estrategia, a mi metodología, para hacer las cosas un poco más sencillas, para evitar estar llamando a un soporte en una hora, soporte en 15 minutos, soporte en 5 minutos. Entonces, yo lo defino así. Soporte resistencia en una hora, order blocks en 15 minutos y break of structure en 5 minutos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este nivel de resistencia que sería en la temporalidad de una hora. Hay veces que los order blocks se ven más detallados. Hay veces que nomás se ve una vela contraria y una vela alcista en este caso y muchas velas bajistas, pero en este caso se ven bastantes velas. Entonces, yo lo que esperaría es que en esta temporalidad de 5 minutos el precio llegue aquí a esta zona, reaccione y me cree un bajo más bajo o lo que llamamos un lower low. Retroceda y después se me puede dar un movimiento hacia la baja. Eso es lo que yo llamo break of structure o BOS. El mismo movimiento que vemos en una hora o 15 minutos, pero en 5 minutos dentro de una zona de una hora. Lo que sería en este caso un rompimiento de estructura dentro de una zona de resistencia. Sería en una hora. ¿Ven cómo las velas no se ven igual en una hora? Es porque esta vela representa muchos puntos y dentro de esa vela grande hay más velas pequeñas, como pueden ver aquí desde las 4 de la tarde. Hay muchas velitas, pero si me voy a la temporalidad de una hora, me representa solo una vela, ¿cierto? Entonces voy a la temporalidad de 5 minutos. Me salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 velas. En la temporalidad de 5 minutos tengo 12 velas, lo cual me representa una hora, ¿cierto? Entonces,
Vamos a hacer un ejemplo también de lo que sería un break of structure, pero en este caso, dentro de un nivel de resistencia, de soporte, perdón. Buscamos que el precio caiga hacia el nivel de soporte de lo que es una hora, me dé una confirmación, me haga un alto más alto y el precio haga un movimiento alcista. Esto es lo que yo busco dentro de los soportes o resistencias. Yo voy a la temporalidad de 5 minutos, espero que el precio me haga un alto más alto y yo así poder posicionarme en compras. Siempre lo más factible, como ya les comenté, es comprar en niveles de soporte o vender en niveles de resistencia. ¿Por qué? Porque mis estadísticas me dicen que si yo vendo en un nivel de resistencia, hay más probabilidades de que una venta se me dé a que si compro. O lo mismo para un nivel de soporte, hay más probabilidades de que un trade se me dé si yo compro en un nivel de soporte. No sé si han escuchado la frase que dice compra bajo y vende alto o compra barato y vende caro. Es lo mismo en este aspecto. Entonces, bueno, tenemos esos conceptos ya explicados. Espero no sea tan complicado de entender. Espero haya quedado claro. Y bueno, por hoy sería todo. Espero de corazón que sí haya quedado un poco claro. Si no, me pueden escribir, me pueden comentar o cualquier duda, pregunta, estoy a sus órdenes. Para mí es un placer hacer este tipo de videos. Como les comento, soy nuevo haciendo este tipo de videos, pero decidí que quería compartir un poco de mi conocimiento, un poco de lo que sé. Estoy seguro que le puede ayudar a alguien. Entonces, nada, chicos, muchas gracias.